Buenas tardes, estamos una vez más en una nueva entrega de podcast Mires. Estamos hoy muy felices porque este día vamos a hablar de un tema muy interesante, y por eso es que tengo dos personas que son emblemáticas por lo que vamos a conversar. Para nosotros son como que un modelo a seguir por tantas cosas que han sucedido en ellos y por tantas cosas que producen dentro del ámbito donde se desarrollan. Le doy la bienvenida al pastor Eduardo y a la pastora Inés. Sean bienvenidos, de verdad. Para nosotros es un gran placer tenerlos acá. Hoy vamos a conversar sobre rompiendo ciclos. Son unos ciclos que nos acompañan a todos y que tenemos que vencer todos. Hoy vamos a hablar sobre esa parte financiera que nos incluye a todos. Es un tema un tanto delicado cuando se trata dentro de las iglesias, pero es algo que tenemos que vivir a diario, que tenemos en algunas oportunidades sufrir, en otras oportunidades celebrar. ¿Ok? Voy a comenzar. A mí me gusta el financiero. Me gusta siempre escuchar al pastor Eduardo acerca de esto. Pastor, tu vida ahorita gozas de una estabilidad financiera y eso lo sabemos, pero eso nunca fue una realidad en tu vida. Nunca lo viviste ni de pequeño, ni cuando ya te uniste a tu esposa, cuando trataste de hacer un hogar. Y te digo trataste porque estabas tratando, porque cuando conocemos al Señor es que tenemos hogares de verdad, hogares reales. Y nunca fue tu vida financiera, jamás fue lo que ahora estás viviendo y lo que ahora estás viendo. Cuéntame algo de eso, pastor. Sí, efectivamente, como usted indica, a veces la gente ve el producto final, pero no ve todo el camino que uno la travesía que uno trae, ¿no? Tal cual como nuestro padre espiritual, el padre de esta casa, venía de una situación económica bastante apremiante, como el 95% de todas las iglesias así, pues. Venimos de situaciones económicas que son bastante difíciles, pues, sin holgura, pero siempre Dios ha provisto, siempre Dios ha sido bueno, con personas que son justas, injustas, Dios siempre ha sido bueno. Y Él siempre ha procurado que nosotros entendamos cuál es la forma adecuada de que podamos permanecer en bienestar. Efectivamente, como usted lo indica, siempre hemos procurado, porque todo el mundo, usted sale a las 3, 4 de la mañana y hay gente en la calle que procura su bienestar, la de su casa, salen a trabajar. Siempre he sido un hombre proactivo, pero me faltaba lo más importante, el ingrediente vital que toda familia, cada persona, cada individuo tiene que tener, que es a Dios. Entonces, cuando yo llegué a este lugar, efectivamente Dios fue destrabando cosas, porque Dios siempre se ha querido revelar a nuestra vida y uno aprende por revelación, por repetición o por experiencias que no son muy favorables, ¿no? Entonces, Dios me mostró su amor, su misericordia a mí, a mi familia, a mi esposa. Nos envió a una mujer muy sabia, muy entendida, que, como lo decíamos hace un rato, ¿cómo tú sabes que vas a ver algo mejor si nadie te ha mostrado eso mejor? Entonces ella se encargó de parte de Dios de mostrarme lo mejor, porque a veces las metas de uno es hasta donde la visión de uno tiene, hasta la visión donde a uno le alcanza. Así como le mostró el Señor a Abraham: sal y ve, porque tú no tienes hijos, pero porque no tengas no vas a tener. Ahorita no tienes, pero yo te voy a proveer. Entonces ella se encargó de eso, porque ¿cuál es la meta de uno? Bueno, es una platabanda arriba de la platabanda. No, pero no es así. No, tú puedes salir de ese lugar, puedes salir a otras opciones que Dios tiene preparado para ti. Dijiste algo que me llama la atención, es que cómo tú vas a saber que algo no te gusta si no lo has probado.
es como que el límite que tiene muchísima gente cuando se impide algo porque lo desconoce, porque simplemente lo desconocen. ¿Y cómo hace uno para destrabar una persona que tú sabes que tiene futuro, tú sabes que tiene madera, que tú le quieres enseñar que la realidad que está viviendo puede cambiar a una verdad de Dios que nos lleva a la prosperidad en todas las cosas? ¿Cómo hace uno? Bueno, buenas tardes. Una de las cosas importantes, como decía Eduardo, es cuando Dios llega a tu vida y tú entiendes que lo que tú recibes, tú tienes que también ponerlo a los pies de Dios y obedecer. Simple, diezmo y ofrenda, ¿sí? Una vez que tú llegas y tú empiezas a cumplir esos principios, tú te vas haciendo confiable para Dios, que es una de las cosas y de los beneficios más hermosos que nosotros tenemos como ser humano. Tú te haces confiable, porque si tú eres capaz de honrar en agradecimiento lo que Dios ha dado, porque es un regalo, como decía Eduardo, Dios siempre provee, pero cuando reconocemos que lo que tenemos es de Dios y tú le devuelves parte con diezmo y ofrenda, entonces te vas haciendo confiable. En la medida que tú te vas haciendo confiable, Dios te va depositando elementos, dinero, unción, para que tú eso que Él está depositando en ti, tú lo puedas acercar a otro, ¿ok? Entonces es algo así tan simple como que si, bueno, nosotros dos somos socios ahora y él es el que maneja el dinero. Cuando yo necesito, yo le digo, Eduardo, de lo que tú me tienes, tal cosa. Y así obra Dios. Cuando Dios te da los recursos, cuando Dios te da unción, cuando Dios te da palabra, Él te va a decir, Miguel, de lo que tú me tienes, ayuda. De lo que tú me tienes, predica. De lo que tú me tienes, da. Porque Él te lo ha dado para eso. Entonces el trabajo de nosotros es sencillo. Uno le pide a las personas que están en necesidad fe. Pero hay que tener más fe para dar que para recibir. Cuando tú tienes fe para dar, tú sabes que si siembras en esa tierra que reconoce el Señor que es buena, va a dar fruto. Pero entonces empieza la gente como sí o no. No, tienes que tener fe para dar. Y tienes que sacarlo de ese paradigma. Tú puedes llevar a una persona al mejor restaurante que quieras y si jamás ha probado un plato de ahí, va a decir que no tiene hambre. Tú tienes que pedir el plato para ti y compartirle y decirle, prueba. Y cuando él pruebe, él va a decir, me gustó. El tema es que a nosotros nos falta revelación para tener fe para dar. Tocaste un tema muy importante porque lo vamos a sacar del contexto donde lo tiene muchísima gente, y es lo de las ofrendas y los diezmos. Mucha gente, por supuesto, que no es cristiana y no conoce el principio, nos tilda de ladrones, de manipuladores, que nosotros estamos manteniendo a un pastor, a la vida fácil del pastor, todo esto. Pero la palabra es clara cuando dice, probadme en esto, en tus diezmos y en tus ofrendas, y comienza Dios a prometer un poco de cosas. Y había una pregunta que yo te hice fuera de los telones de acá, y yo le decía, Inés, ¿cómo haces tú para reconocer cuando una persona viene de parte de Dios? Tú vas a responderle financieramente a esa persona, te vas a comprometer con esa persona, pero ¿cómo sabes tú que esa persona viene de parte de Dios y no viene de parte propia, interesándose? Y tú me decías algo importante, me decías, es que yo sé que Dios me va a mandar a alguien, a la gente que necesita. Entonces, no sé, y se me ocurre que entre esas cosas que hace Dios cuando guarda tus finanzas, porque tú le estás entregando a Él en agradecimiento el compromiso, el 10%, pero Él se compromete a resguardar tu 90%.
¿Es esa parte del 90% que recuerda Dios de ti? Sí, sí. Y a veces me pasa que da más de eso y yo le digo, ¿para quién es esto? Porque sé que no es para mí. Pero hay algo importante. Yo le decía también allá que cuando salió esa adoración de que Él ha puesto en nuestras manos el peso de su gloria, yo me quebrantaba muchísimo. Ahora resisto la alabanza, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando el Señor me envía a alguien que yo puedo, a través de lo que Él ha puesto en mí, ayudar, yo me siento útil a Él. Y yo le agradezco que yo sea confiable para Él entregarme eso que Él quiere hacer en esa persona. Por eso es que yo estoy segura que Él no me va a mandar nadie que me va a estafar o me va a engañar. Primero porque el dinero es de Él. Segundo porque la obra es de Él y yo solo soy un instrumento. Agradecida estoy de que Él me usa como instrumento para que esa persona vea lo grande y maravilloso que es Él. Tremendo, sí, y así es. Eduardo, es una pregunta para ti, tipo, ¿quién quiere ser millonario? Porque aparte de ofrendar, aprendiste a ofrendar y a diezmar. ¿Cuál fue tu primer negocio donde tú supiste que algo distinto iba a pasar en tu vida? Usted acaba de decir algo ahorita que me hace memoria. Fíjense, como decía, todo es por la gracia de Dios. O sea, Dios es el que abre las puertas. La Biblia dice que Él le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto: mira, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Y le dio la palabra antes que sucediera, para que cuando sucediera no se les olvidara. Cuídate de olvidarte, porque tu oro y tu plata se va a multiplicar, tu ganado, tus vacas, tus ovejas se van a aumentar, y cuando todo se aumente no diga que eres tú, que viene de tu fuerza, no, sino acuérdate de Jehová tu Dios, que te fuerza, que te da el poder para hacer las riquezas. La primera oportunidad que yo dije, que de hecho mi socio, que ahorita es mi socio, él era mi jefe. Y él tiene la particularidad que él es árabe. Y ellos son difíciles, el tema espiritual para ellos es difícil. Pero él sabe que a veces yo les cuento las maravillas que Dios hace y él mismo dice, por eso es que nos va tan bien. Él está montado en la bendición porque, bueno, él está pegado conmigo, pues. Pero yo recuerdo que él está de vacaciones y esa es otra cosa, uno tiene que ser, la Biblia dice que no tenemos que ir detrás de eso, pero si se da la oportunidad, procúralo. No, el que sea esclavo, no procure, no vaya detrás de ser libre, pero si se te da la oportunidad, procúralo. De la misma manera pasa con la finanza. Uno no tiene que ir detrás de eso, no, el Señor es el que va a abrir las puertas, porque el dinero como siervo es un buen ayudante, pero como Señor, ¿qué va? No sirve, es un verdugo. Entonces yo me recuerdo que él me escribió: Eduardo, esto es para ti. Y él era mi jefe, él era mi supervisor. Y entonces cuando yo veo, levantaron en la empresa un quien quiere ser millonario, pero de la empresa. Eran 500 participantes y usted decía al principio, no, vamos a preguntarle primero al de finanzas. Créame que el que menos sabía del asunto era yo. Pero bueno, Dios en su gracia, Él permitió que las 15 preguntas, que de los 500 fueran 100, de los 100, 50, de los 50, 10. Y este negrito estaba ahí, pues. Y de los 10, 3. Y el negrito estaba ahí. Entonces, el primer año que lo hicieron, yo llegué a la pregunta 15 y como estaba sumamente nervioso, yo podía sacar una cuenta, pero la mente no me daba y finalmente me retiré, pero yo sabía calculando lo cual era la respuesta. Y el segundo año hacen el mismo concurso de los 500, 100, de los 100, 50, de los 50, 10 y de los 10, 3. Y bueno, yo también estuve. Y eso, o sea, uno dice, ya va, yo sé que no es mi inteligencia. Yo sé que eso no proviene de mí, no es que yo soy sábelo todo, tengo una inteligencia. No, yo sabía que no, simplemente esto viene de parte de Dios. Es tremendo, y es así porque Dios promete y nos manda a probarlo para ver si no viene su bendición, para ver si no la vamos a ver y la vamos
A ver, y me llama mucho la atención porque hay cosas cosas que Dios nos lleva por ese mismo resguardo que tiene. Y venía a mi mente hoy, estaba viendo una noticia, un incendio grandísimo que hubo en Estados Unidos, y se veía que la única casa que se mantuvo en pie, pero el incendio se veía por todas partes, se veía el trazado de las manzanas, el trazado de las casas, todo quemado, pero la única casa que quedó en pie y sin quemarse fue la de un cristiano. Yo le decía a mis hijos, wow, ¿cómo será la vida de este hombre? ¿Cómo será la vida de fe? Porque a veces pensamos que tenemos que ser inmaculados, o sea, aquella cosa que... No, es una vida de fe, lo que tú dices. Es una vida de creer que a pesar de ser hijos pródigos, porque nosotros llegamos todos como unos hijos pródigos, o sea, perdidos y sin nada, y con Dios comenzamos a ver. Inés, ¿de qué cosas tuviste tú que delastrarte en todo lo que tú habías aprendido desde pequeña para poder llegar al conocimiento que tienes ahora en esa parte financiera, en esa parte de dar, en esa parte de ser proveedora? ¿De qué cosas tuviste que renunciar de tu enseñanza, de lo que habías aprendido? Bueno, mi mamá es una mujer muy generosa. Y mi papá también lo era, aunque no me crié con él. Pienso que parte de eso lo tengo como en el ADN, ¿no? De ayudar. Pero lo que yo me permití fue dejar que mi madre espiritual me enseñara. Porque al igual que muchos aquí, yo llegué tan igual como cualquier niño que llegue aquí, sin zapatos, sin ropa, hasta con olores extraños. Sí. Sin zarcillo. Me acuerdo que ella me decía, ponte zarcillo, parece una chivamocha. ¿A dónde zarcillo? ¿A dónde ropa? ¿A dónde zapato? Pero ella tuvo la intención de mejorarme y yo me dejé mejorar. No me quedé en la posición de víctima ni en la posición de no me lo merezco, sino que entendí que Dios a través de ella estaba haciendo algo conmigo. Y me permití hacerlo. Por supuesto, en ese proceso no fue todo color de rosa, porque yo me fui a estudiar a San Cristóbal, era becada, yo siempre lo digo, limpiaba la residencia por un plato de comida, ayudaba a una profesora. Escúcheme, ella limpiaba la residencia, ayudaba a una profesora. Yo trabajo de los 8 años, ayudaba a una profesora cuando se quedaba sin muchacha de servicio, para que ella me diera, no sé, algo de higiene personal. Pero todas esas cosas las hacía creyendo que para mí había algo bueno y con la mente clara de que yo me merecía algo mejor y que era el Señor que me lo podía dar a mí. Ahora bien, cuando yo entendí eso, ¿verdad? Mi madre espiritual dice que yo tengo un ADN diferente. No, sino que nosotros estamos siempre en una intersección en la vida. Y uno dice, ¿avanzo o me quedo? Quiero ir a la iglesia, no tengo ropa y todo el mundo se viste. ¿Avanzo y pido una blusita prestada o no voy? Pido la blusa prestada porque me daba pena ir con la misma blusa. Estoy en la iglesia, un hermano me dijo, ¿me puedes cuidar a la niña 3 días? ¿Avanzo o me quedo? Me voy a la casa de ese hermano, me regaló una Biblia. ¿Ves? Entonces yo entendí esa parte. Ahora yo capaz se lo hago más fácil a la gente que se me acerca a mí, porque ya yo ese camino lo recorrí. Ya yo sé que quiere una niña de 17, que quiere una niña de 16. Ya yo sé lo que significa venir a una iglesia así. Entonces ya Dios a mí me preparó para yo ayudar a los demás. De que me deslastré, de decirle a la gente, hazlo, yo también lo hice. No. Se lo hago fácil porque yo también lo pasé. Es decir, Dios me dio a mí un intensivo para que yo lo hiciera fácil para los otros. Para que la gente creyera. Qué bueno. Sí. Eduardo, ¿crees que palo torcido, que crece torcido, jamás endereza sus ramas? ¿O sí se puede y cómo se puede? No, por supuesto que sí se puede. Como
decía Inés, todos aquí llegamos así, destruidos, como decía usted, como el hijo pródigo. Todos con una mano adelante, una mano atrás, todos. Pero ella también decía algo que a mí me hizo clic, que ella me lo hizo ver años después. Pero es así. Siempre Dios quiere ayudarnos, pero uno se quiere dejar ayudar. Pero uno quiere poner de su parte. Pero uno es proactivo, es intencional con eso. Uno quiere aprovechar la oportunidad. Yo recuerdo que para estudiar en la universidad, mi papá necesitaba un dinero para una inscripción, para un curso, un intensivo para ir preparado a presentarla por ahí, por quedar en la Universidad Central. Y mi papá porque nosotros venimos de una línea donde hay mucho orgullo, mucha soberbia, y él se tragó su soberbia y fue a pedir prestado el dinero. Y al final, ¿qué fue lo que logró? No, ¿para qué es eso? No, para que mi hijo, no, toma, dáselo. Entonces uno tiene que valorar las bendiciones que Dios le da a uno. Uno tiene que ser agradecido. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Me voy a comer la semilla, como decía Inés. ¿Qué voy a hacer yo con la bondad que Dios me ha mostrado? Me la voy a comer, la semilla me la como o la siembro. La semilla la coloco en un buen terreno o la despilfarro. ¿Qué hago con lo que Dios me ha entregado? Entonces, si como decía el padre de esta casa, sí se puede. Y Él nos dio modelos, sí se puede. Él nos dio la forma con su vida, sí se puede. Entonces, si Él pudo, si un hombre que venía del 70, mira cómo está, y un buen modelo, un buen padre de familia, un hombre bien portado, que se le veía la dificultad de aprendizaje, pero un hombre que leía, buscaba, procuraba hacerlo. Entonces, para todos, Dios nos da esa posibilidad y nosotros tenemos que ser intencional, tenemos que aprovechar la bendición que Dios nos está otorgando. Sí lo creo. El domingo escuchábamos sobre esos pensamientos que se comportan como terroristas, pensamientos que nos llevan a que tal vez no nos merecemos lo que se nos está dando, lo que la vida nos puede dar. Inés, ¿cuáles son esos pensamientos? Porque fíjate, estamos aquí todos queriendo aprender cómo salir, cómo cerrar el ciclo de la necesidad, de lo que es del día a día, para llegar a un ciclo de holgadez, para poder estar estable uno y poder trabajar para la estabilidad de otras personas, para poder trabajar en otras personas también. ¿Cuáles son esos pensamientos? Porque todos nosotros lo queremos saber, y los que están por allá conectados también. ¿Cuáles son esos pensamientos terroristas que ataca a una persona que no puede salir, no puede romper el ciclo de la necesidad? Primero, no lo puedo hacer. No es para mí. No lo tengo. Y como decía Edu, Dios siempre provee. Nosotros, hay niveles. Si nosotros vamos a la Biblia y vemos a la viuda de Sarepta, ella lo que tenía era un puñado de harina. Y de ese puñado de harina ella ofrendó. Y no escaseó la harina, ¿verdad? Si nosotros vemos a Zaqueo, él dijo, yo voy a dar a todo el que le deba. Y si alguien multiplicado, el nivel del dar no depende de nosotros, depende del Señor. Ahora, la intención de dar sí depende de nosotros. Si lo que tú tienes es un puñado de harina, desde ese puñado de harina, tú no puedes pretender tener el nivel superior para dar. Nunca lo vas a hacer. Entonces viene ese pensamiento terrorista, que no es negativo, sino que es positivo, y dice, el día que yo tenga, ¿y qué tienes en tus manos? No, pero es que yo no pude apadrinar 10 niños. ¿Y viniste a servir? ¿Qué tienes? ¿Sí? No, pero es que yo no puedo traer 100 kilos de alimento. Y viniste a ponerte a orden a la hermana que está trabajando en cocina para dar el refrigerio. ¿Lavaste un baño? ¿Qué tienes? Porque algo tienes. Estamos al nivel de la viuda de Sarepta, que lo que tenemos es un puñado de harina. Pues tienes para dar.
Estamos a nivel de Zaqueo que tenía finanzas, pues tienes para dar. Pero nosotros no podemos dejar de lado la palabra. Y a mí me encanta ese versículo. Él da pan al que come. Ya va. Pero ¿y el que tiene hambre? No. Al que come. ¿Por qué? Porque él está seguro que si le da el pan, se lo va a comer. Porque a veces somos tan malos con nosotros mismos que empezamos a decir, ay, es que yo no como eso. Es que a mí no me gusta eso. ¿Sí? Entonces él da pan al que come y semilla al que siembra, no al que quiere sembrar. Entonces, si tú quieres tener semilla, tienes que sembrar. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Sí? ¿Tú quieres que te reconozcan? Sentarte aquí a hacer un podcast, ¿sirve? Porque alguien te va a ver tus cualidades, pero desde tu casa no te la van a ver. Entonces, cuando tú empieces a sembrar servicio, la gente va a ver qué clase de persona eres tú. Cuando tú empieces a traer gente, la gente va a ver qué clase de evangelista eres tú. Cuando tú empieces a predicar, a orar y a estar aquí los martes, los jueves, los domingos, entonces te vas a hacer visible, pero tú tienes que sembrar tu semilla para que Él pueda darte tu semilla. Porque mientras estemos yo quiero, y si yo tuviera, si yo lo hiciera, cuando yo lo tenga, todo, esos son los pensamientos más terroristas que tenemos. Porque nosotros estamos diciendo que lo que yo soy, que lo que tengo hasta ahora no es suficiente. Y déjame decirte que lo que tú eres, lo que tienes hasta ahora, Dios te lo dio. Y eso es suficiente. Qué bueno. Una de las palabras está en Proverbios, creo. Dice que Dios prospera la mano del diligente. Es uno de los textos que a mí me ha marcado muchísimo, porque vemos cómo, y ahí hay una historia en la Biblia que habla sobre eso, ¿no? Estaban todos, el Señor estaba predicando, había pero miles allí, y los discípulos, mira, vamos a despedirlos para que vayan a sus casas, coman y regresen. Y dicen, no, pero es que ya están aquí, denle de comer. Cuando ellos se fueron diligentemente a hacer lo que el Señor les estaba diciendo, fue cuando vino la multiplicación. Siempre he tenido esa opinión de que tú puedes estar necesitando muchísimas cosas, pero el trabajo, lo que estás haciendo para ese momento, no te da la capacidad de obtener esas muchísimas cosas. Pero de pronto llega una Inés, mira, aquí llego con un mercado, plum. Y entonces por lo que tú estabas trabajando, que no lo habías podido obtener con lo que estabas haciendo, Dios lo trajo por otra parte. Siempre he pensado que esa es la diligencia que Dios bendice, porque no nos podemos, hay algo que a mí es uno de los pensamientos más terroristas. Sí, pero con este poquitico que estás haciendo, ¿qué vas a alcanzar? Ese es uno de los pensamientos terroristas, ¿verdad, Inés? Sí, y usted cree que cuando yo leo ese pasaje, yo no creo que en esos 5,000 hombres que habían ahí, sin contar las mujeres y los niños, el único que tenía era un niño. Ahora, ¿usted cree? Porque nosotros siempre pensamos, ay, sobraron 12 cestas, una para cada discípulo. No, yo no pienso así. Yo digo, ¿cuál sería la retribución que el Señor le dio al niño por haber dado lo que tenía? Yo creo que a ese niño le dieron por lo menos 3 cestas. Era lógico, claro. Era justo, la Biblia no lo dice, pero yo lo creo así. Entonces yo siempre tengo aquí, mire, aquí están mis 5 panes, porque yo quiero mis 3 cestas. Dijiste algo importante, porque de verdad, ustedes las mujeres son la gente más previsiva. Uno se va hacia adelante y más, ustedes llevan un bollo de pan, algo aquí, una galleta, esto. ¿Cuánta gente tendría comida entre los 5,000 hombres y el bojote de mujeres? ¿Cuánta gente tendría? Y nadie fue capaz de decir, yo tengo esto, solamente un niño lo dijo. Pero es que fíjense que la matemática de kinder no falla. Usted le pregunta a un niño recién nacido, ¿cuánto es un número multiplicado por 0? Y eso es 0. Cualquiera, un 300 millones 800 por 0, eso es 0. Entonces Dios siempre va a necesitar algo para multiplicar. Si no tiene nada para multiplicar, no puede multiplicar. No puede retribuir porque necesita que algo se le ponga en las manos. Por eso es que la idea es que no nos detengamos en nada,
en nada en dar, porque es más productivo el dar que recibir, porque cuando damos, dice la palabra que cuando le damos al que está necesitando, a Dios le estamos prestando y Él paga muy bien. De verdad que sí, hay muchas cosas que nosotros tenemos que delastrarnos en nuestras mentes para que podamos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. El hijo pródigo que se fue tuvo que quitarse de su mente que él ya era un muérgano, que él había despreciado a su papá. Tuvo que tragarse ese orgullo como se lo tragó tu papá, tragarse el orgullo para regresar a su padre. Pero son esas cosas que nos pasan día a día. La diligencia para nosotros tiene que ser un modus operandi. Nosotros no podemos pensar que porque no estamos haciendo un trabajo para ganar millones, no vayamos a obtener los millones. Si respetamos los principios, si respetamos al Dios que nos ha dado la fuerza y la inteligencia, eso va a suceder. Para romper ciclos de necesidad, tengo que primero saber que estoy en necesidad. Y segundo, comenzar a aplicar los principios para decir qué es lo que tú tienes, qué es lo que hay en tu casa, qué es lo que hay en tu casa. Da lo poco que tienes, porque eso poco se convertirá en mucho para ti y para muchos. De verdad que muchísimas gracias, de verdad porque es tan interesante. Yo creo que esto debería tener un parte 2. Porque esta gente tiene muchísimo. De verdad que muchísimas gracias a ustedes también. Para nosotros fue un placer tener estos 2 caballos del Señor acá. Y los esperamos entonces en una nueva entrega de podcast Mires para todos ustedes. Gracias. Dios les bendiga.